Pedro García Otero. Arrestan en Caracas a 3 periodistas de la agencia EFE. Un momentito. El fotógrafo colombiano de la agencia EFE, Leonardo Muñoz, desaparecido desde la mañana de este miércoles en Caracas, está detenido por autoridades de Venezuela que también arrestaron a sus 2 compañeros, uno español y una colombiana, que forman parte de un equipo que viajó desde Bogotá a cubrir la crisis de ese país. Esto es una información de El Nuevo Herald. Según periodistas de EFE en Caracas, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentaron esta noche en la oficina de la agencia, donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez Loeda y a la colombiana Maurén Barriga Vargas, y dijeron que Muñoz fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar de GESIM. Esto no es exacto, esto es una primera versión. Los periodistas fueron detenidos del hotel en el que se encontraban alojados. No hubo allanamiento a la agencia EFE, nos aclaran desde la agencia. Los agentes del SEBIN ordenaron a Domínguez y a Barriga que los acompañaran al hotel donde se alojan en la capital venezolana para, según dijeron, recoger sus pertenencias, y se los llevaron detenidos para interrogarlos. La directora de EFE en Caracas, Nélida Fernández, siguió junto con un abogado a Domínguez y Barriga para tratar de aclarar la situación ante las autoridades venezolanas y obtener su liberación lo antes posible. El equipo de EFE viajó el pasado 17 de enero a Caracas para ayudar en la cobertura de la crisis venezolana, y al llegar al aeropuerto de Maiquetía se identificaron como periodistas, tras lo cual las autoridades de inteligencia, migración y aduana les permitieron el ingreso sin restricciones, tras someterlos a varios filtros de seguridad durante casi 3 horas. Sin embargo, esta mañana, cuando el fotógrafo Muñoz se dirigía a cubrir las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en el barrio caraqueño de Petare, se perdió contacto con él y con el conductor que lo acompañaba, José Salas, de nacionalidad venezolana. Por esa razón, el gobierno de Colombia pidió este miércoles la liberación inmediata de Leonardo Muñoz, quien hasta hace poco se daba como desaparecido. SNTP, esto era del Nuevo Herald, el SNTP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, nos dice: SNTP confirma detención de fotógrafo de EFE, 8º arresto en 24 horas. Es una información de Efecto Cocuyo. 8 detenciones. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó este miércoles 30 de enero la detención de Leonardo Muñoz, fotógrafo colombiano de la agencia de noticias EFE. En las últimas 24 horas han sido detenidos 8 trabajadores de la prensa por parte de los funcionarios de seguridad en Venezuela. Según confirmó una fuente de del SNTP, Efecto Cocuyo, Muñoz desapareció en horas del mediodía y no ha existido comunicación. El organismo sindical presume que la captura habría sido por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Junto a Muñoz hay otros 3 periodistas detenidos actualmente, 2 de ellos franceses, del programa Quotidien del canal TF1, y su productor Rolando Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Llevan más de 30 horas desaparecidos. Están detenidos desde ayer 29 de enero, ya es anteayer, al mediodía. Su chofer fue el último que lo vio entrar a Miraflores. La familia del periodista venezolano no se ha podido comunicar con él. No tenemos mayor información, indicó. La embajada francesa no ha suministrado mayor información al sindicato respecto a los detenidos por resguardo de su seguridad. Sin embargo, aseguraron que la embajada está haciendo gestiones para dar con su paradero. Estos 8 periodistas detenidos hay que sumarles al señor Billy Six, al señor alemán Billy Six, quien lleva meses detenido en el helicoide, acusado de espionaje, de traición a la patria, bueno, un montón de cosas. No sé si de traición a la patria, pero de espionaje ciertamente está acusado, que es un motivo de grave preocupación para el gobierno alemán. Comentan desde la agencia EFE que están a punto de liberar a Maurén Barriga, que están a punto de liberar al fotógrafo y que están a punto de liberar al otro periodista, el señor español. Ahora se me olvidaron los nombres, pero en todo caso es sumamente preocupante que ahora el gobierno o al gobierno le haya dado por ahí. Le haya dado por detener a periodistas. Es tan preocupante que Reporteros Sin Frontera denuncia la inquietante detención del equipo de EFE en Venezuela. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, denunció la detención extremadamente inquietante de un equipo de la agencia EFE y
en Venezuela, integrado por 3 periodistas y un conductor, y exigió su liberación inmediata. Son detenciones extremadamente inquietantes en un momento crucial. Ya conocemos las prácticas del régimen de Maduro en materia de detenciones arbitrarias, subrayó Deluar en declaraciones a EFE, en las que recordó el grave deterioro de las condiciones para informar en este país. Esto es una información de la agencia EFE. Y mientras tanto, Panorama nos trae una nota de Reuters que dice: Venezuela deporta a 2 periodistas chilenos detenidos. Como ya lo ven, es toda una arremetida, sobre todo contra la prensa extranjera en Venezuela. El gobierno venezolano deportó el miércoles a 2 periodistas del canal chileno de televisión TVN que habían sido detenidos en la víspera en momentos de mucha tensión política en el país petrolero, informó el canciller chileno Roberto Ampuero. Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona fueron capturados la noche del martes junto con 2 colegas venezolanos durante una cobertura cerca del Palacio de Gobierno de Caracas. El régimen de Nicolás Maduro ha deportado a los periodistas de TVN tras inexplicables 14 horas de detención. Es lo que hacen las dictaduras: pisotear libertad de prensa, acallar con violencia la libertad, dijo el canciller Roberto Ampuero en su cuenta de Twitter. Solo agradecer que compatriotas vuelvan a Chile sanos y salvos, agregó. Más temprano, el presidente chileno Sebastián Piñera había exigido la liberación, además de afirmar que la solución pacífica son elecciones libres y democráticas ahora. Y el periódico de España nos dice: España pide la inmediata liberación de 3 periodistas detenidos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro está impidiendo la cobertura periodística, deteniendo a los reporteros de las agencias internacionales. El gobierno de España ha exigido este jueves a las autoridades de Venezuela la inmediata puesta en libertad de 3 periodistas y un conductor de la agencia EFE que permanecen detenidos en Caracas. El consejo de redacción de la agencia se suma también a la petición para la liberación de Leonardo Muñoz, Gonzalo Domínguez y Maurén Barriga, y del conductor José Salas. En un comunicado, el Ejecutivo rechaza enérgicamente su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Desde que se tuvo conocimiento de la detención, el gobierno, a través de nuestra embajada en Caracas, está haciendo todas las gestiones necesarias para lograr su liberación a la mayor brevedad, explica Moncloa. En este mensaje, el ejecutivo de Pedro Sánchez aprovecha para requerir de nuevo a las autoridades de Venezuela que respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre las que apunta la libertad de prensa es un elemento central. Y la balbuciente explicación, como siempre, balbuciente explicación del canciller Jorge Arreaza. ¿Cómo definimos a Jorge Arreaza, chico? Que no sea ofensivo para un programa de radio. Vamos a dejarlo en Jorge Arreaza. Canciller Arreaza denunció ingreso irregular de periodistas extranjeros al país. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, lee una nota oficial del MINSI, denunció este miércoles que han llegado al país algunos periodistas extranjeros de forma irregular, sin cumplir con las normativas legales en la solicitud de permisos para trabajar en suelo venezolano. Algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación, manifestó en su cuenta Twitter J.A. Arreaza. Por cierto, uno de los productores de los periodistas chilenos dice que no estaban tratando de ingresar al Palacio, que simplemente estaban dando una vuelta por los alrededores de Miraflores en carro. Les estaban enseñando Caracas, bastó para que lo detuvieran, para que los pararan y los detuvieran. Arreaza añadió que como en cualquier país del mundo, no es cierto, como en cualquier país del mundo, los periodistas no pueden autoasignarse una acreditación. Medios y agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios deben realizar los trámites indispensables en sus consulados previo a su viaje al país, en los consulados. Por su parte, Isbemar Jiménez, viceministra de Gestión Comunicacional del Ministerio de Comunicación e Información, destacó que en la página web del ente rector minsi.gov.be se encuentra toda la información sobre acreditaciones de enviados especiales extranjeros. Ni siquiera expliquen que les va peor. 6:40 minutos, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M es la emisora, Jaime Nestares es el director de la estación, Marilia García la productora, Jackson Vargas el coordinador de información, César Arteaga el operador de guardia y quien les habla es Pedro García Otero.
El Foro Penal informó que 51 menores de edad permanecen detenidos. Hoy es 31 de enero de 2019, un mes que ha parecido un año, por no decir un siglo. Foro Penal informó que 51 menores de edad permanecen detenidos. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal venezolano, ratificó que fueron detenidos 79 niños y adolescentes durante las manifestaciones de los últimos días a nivel nacional de edades comprendidas entre 12 y 16 años. Fue detenida una niña indígena de 14 años en Amazonas, todavía está privada de libertad, precisó en entrevista a Maripili Hernández en el programa Sin Duda de Unión Radio. Explicó que en total quedan privados de libertad 51 menores y apuntó que este martes fueron liberadas 3 de las adolescentes que se encontraban detenidas en Aragua. Ahora quedan solo 51 detenidos, ratificó. Y hay que leer una historia, hay que leer de verdad una historia que publica Pro Da Vinci sobre el niño especial Jackson Rodríguez, detenido en las protestas del 23 de enero, quien decía que recibía cocotazos y le dejaron los dedos morados. Su madre afirmó que cuando fue a verlo por primera vez donde estaba recluido, el joven solo pudo decirle 3 palabras: mami, me golpean. Eso dice el trabajo especial que firma la periodista Indira Rojas y que muestra una conmovedora foto de Jackson con su madre. El título del trabajo es Mami, quiero irme a casa. Es por estos trabajos que vale la pena hacer periodismo. De verdad que el periodismo es una profesión con sentido. 6:42 minutos, el principal titular del periodiquito del Estado Aragua nos dice: Unión Europea trata hoy caso Venezuela. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, indicó que ha hablado personalmente con Guaidó y aseguró que es el único interlocutor para asegurarle el apoyo del Parlamento. Alemania, Francia y España lamentaron que Maduro no haya atendido el llamado de convocar elecciones, mientras que Italia dijo que no es prudente apoyar a una de las partes. Diosdado Cabello acusa a la Unión Europea de promover invasión. Por cierto, compite Diosdado Cabello con Nicolás Maduro a ver quién es más gordo en un país en el que todo el mundo cada día es más flaco. El Universal dice: el Parlamento Europeo reconoce hoy a Guaidó. En diversas zonas de Caracas y el país, los ciudadanos mostraron su respaldo a la Asamblea Nacional con banderas, pancartas y gorras de Venezuela, resaltando la paz y los símbolos patrios en las protestas. La Eurocámara se adelantó al resto de la Unión Europea al proponer la aprobación para este jueves de una resolución en la que reconoce al señor Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, según el artículo 233 de su Constitución, y expresa su total apoyo a su hoja de ruta. De acuerdo a información publicada en el portal elmundo.es, hoy el Pleno del Parlamento Europeo votará una resolución impulsada por el Partido Popular Europeo con votos suficientes para salir adelante. Más de 200 colaboradores de Maduro no podrán ingresar a Colombia, información de Sputnik News. Más de 200 personas que colaboran con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no podrán ingresar al territorio colombiano, anunció el director general de la Estatal Migración Colombia, Christian Kruger. Inicialmente serían más de 200 las personas incluidas dentro de esta lista de inadmitidos por Colombia, dada su estrecha relación y apoyo al régimen de Nicolás Maduro, aunque no se descarta que esa cifra siga aumentando con el paso de los meses, dijo el funcionario en un comunicado difundido por su despacho. Y versión final nos dice que Juan Guaidó presentará el Plan País este jueves en Caracas a las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Destacó que trabajaremos para estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria de inmediato, rescatar los servicios públicos y superar la pobreza. Sabemos cómo lograrlo y hay talento venezolano para hacerlo posible, señaló. Más declaraciones de Guaidó. Pensaron que el pueblo se asustaría y hoy protestamos en 5.000 puntos en todo el país. Esto es ayer. Estudiantes, médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital Clínico Universitario de Caracas fueron acompañados por el presidente de la Asamblea Nacional esto lo dice versión final, ilegítimo de Venezuela, ilegítimo de Venezuela durante la protesta convocada desde la presidencia del Parlamento para respaldar la ayuda humanitaria que permita el ingreso de alimentos, medicinas e insumos para milanar la profunda crisis que se vive en Venezuela.
Pensaron que generarían miedo, pensaron que el pueblo de Venezuela se iba a asustar y hoy protestamos en más de 5.000 puntos en todo el país y seguimos porque el sábado toda Venezuela se moviliza en respaldo al ultimátum que dio la Unión Europea. Hoy el pueblo salió a las calles a manifestar el descontento y exigir la ayuda humanitaria para todos los venezolanos. También dijo Juan Guaidó que Maduro está disociado al no entender que hay una emergencia humanitaria. Mientras tanto, el principal titular del Clarín, ya me tengo que ir a la pausa, pero voy a leer 3 o 4 titulares más antes de hacerlo. El Clarín de Aragua nos dice: Maduro rechaza ir a elecciones, Parlamento Europeo se pronuncia hoy sobre Venezuela. El primer mandatario dijo que sería muy bueno adelantar las elecciones legislativas que deben celebrarse en 2020 para salir de la situación que vive el país, según reportó la agencia Novosti. De verdad, Maduro se burla de la comunidad internacional, se burla del pueblo venezolano, se burla de todo el mundo. Es una cosa tremenda lo de Nicolás Maduro. De verdad, o sea, esto no puede ser sin un chiste. Primero decía que dentro de 2 años podía convocar elecciones presidenciales, ahora dice que son en 2025 y que las únicas elecciones que hay que adelantar son las del Parlamento. Con este CNE, con este registro electoral, o sea, Maduro se burla de la comunidad internacional. No hay más, no hay más nada que agregar a esto. Movimientos cristianos de paz respaldan al presidente Nicolás Maduro. Esto lo trae la página web de Telesur. Oren por mí, pide Nicolás Maduro en medio de crisis de Venezuela. El principal titular de La Voz nos dice: elecciones sí, pero serán en el año 2025. Primer mandatario rescata llamado a diálogo de países aliados. Por cierto, ya hablaremos de esto en la segunda parte del programa. Y para cerrar, Maduro llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar lista y preparada para garantizar que nuestro territorio no sea tocado. Sigue Nicolás Maduro mostrando fotos de fuerza militar. De hecho, hay una foto de un enorme contingente de soldados en Últimas Noticias que dice presidente con la infantería. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó ayer, esto lo dice Últimas Noticias, el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó ayer la marcha militar rumbo a los preparativos de los ejercicios militares de febrero de 2019 desde el Batallón de Infantería Libertador Simón Bolívar de Fuerte Tiuna. Pidió a las tropas estar preparadas para la defensa de la patria. Padrino López dice que las armas están listas para defender a Venezuela y a Maduro. Diosdado Cabello dice que lo que hagan en Venezuela tendrá repercusiones en toda la región. Y también convocó Diosdado Cabello a una concentración oficialista el sábado. Saben ustedes que el sábado era una manifestación de la oposición. Bueno, ellos no se cansan de hacer el ridículo, y parte de hacer el ridículo es que la gente pueda comparar cómo son las marchas de la oposición y cómo son las marchas del chavismo en este momento. 6:48 minutos, vamos a la pausa enseguida, 3 o 4 minutos más de titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930.
Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 651, principal titular de Últimas Noticias, órgano de propaganda del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, nos dice: Conferencia Internacional busca diálogo en Venezuela. Es el mismo diario que tiene todos los días fotos de verde oliva. Maduro cada vez más atrincherado en los símbolos militares, Guaidó cada vez más masivo en los símbolos de la civilidad. No es casualidad que el acto de hoy sea en la Universidad Central de Venezuela, en la casa que vence las sombras. Esas sombras que tienen color como verde oliva. Conferencia Internacional busca diálogo en Venezuela, es el principal titular de ya les digo, de Últimas Noticias, órgano de propaganda del régimen de Nicolás Maduro. Uruguay y México, y esto es un comunicado, invitan a conferencia internacional sobre la situación en Venezuela. Los gobiernos de Uruguay y México, en virtud de la posición neutral que ambos han adoptado frente a Venezuela. Uno podría recordar aquella frase de Desmond Tutu, elegir la neutralidad en situaciones de injusticia es ponerse del lado del opresor. Pero bueno, han decidido organizar una conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales que han compartido esta posición frente a dicha situación. El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz de ese país. Ese esfuerzo corresponde al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad. Ambos gobiernos han adoptado una posición de no intervención, a la vez que han externado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por ello han decidido convocar a un diálogo inclusivo y creíble que solucione de una vez por todas la delicada situación que atraviesan nuestros hermanos venezolanos. La conferencia se llevará a cabo el día 7 de febrero en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y se espera que cuente con la representación de más de 10 países y organismos internacionales. La tienen fácil, México y Uruguay son 2, Venezuela obviamente será el tercero, el gobierno de Maduro obviamente será el tercero, y luego tienen ahí a Bolivia, a Nicaragua, a El Salvador, a San Vicente y las Granadinas, a Siria, a Turquía, probablemente a Rusia, aunque eso no está muy claro. Bueno, ahí ya tienen 10 países. Ahora, el gobierno uruguayo debería pensar muy bien si le conviene sacarse esa foto, aunque en Uruguay está reventando nuevamente el escándalo de un hijo del presidente Tabaré Vázquez, que en el año 2007-2008 vendió software por 60 millones a Venezuela, un software que nunca se utilizó. No se sabe si se vendió el software, lo cierto es que el dinero se gastó. Cuando ustedes se acuerdan cuando Hugo Chávez le dio por aquello de el software libre. Bueno, un hijo de Tabaré vendió 63 millones en software libre en Venezuela. Eso dice
La información de Armando.info, que por cierto está corroborada por los Panama Papers. Hay un análisis de Noticiero Digital que se pregunta si habrá un grupo de Montevideo para neutralizar al grupo de Lima. Un activista de Voluntad Popular denunció que fue torturado y obligado a difamar a Guaidó. Luisa Ortega Díaz dice que Michael Moreno, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López sacaron a su familia de Venezuela. Y Julio Borges dice, rechaza un falso diálogo y señala que 30 años después, la caída del régimen de Nicolás Maduro será la caída del muro de Berlín en América Latina. 6:54 minutos. Que este día, 31 de enero de 2019, sea todo lo que ustedes esperan de él. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Recupera tus aparatos en Corporación Novo Ideas. Con puperiquito.com recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. RCR 750 AM.